Vamos a continuar ahora con la obra de Giotto. Hemos dicho que él va a ser el primer maestro del naturalismo en Italia, el primer maestro del arte burgués. Recuerden que en esta época los gremios empiezan a desmembrarse y empiezan a surgir de allí, en este caso, maestros pintores que van a responder a las solicitudes, los pedidos de los burgueses de la época. El arte de Giotto hemos visto que es bastante sobrio, es bastante simple, también lógico, y tiene unas trazas, unos rasgos clasicistas que pueden verse en el orden y la síntesis de sus obras. Aquí estamos viendo el interior de la capilla. Hacia un lado tenemos el juicio final, y en los costados episodios de la vida de Cristo. Episodios que, como ustedes ya saben, no son consecutivos, no son un relato, sino que son una imagen simplificada, racionalizada de esa realidad, ¿no? Aunque hay narración, pero que empieza y termina en el cuadro, que tiene unidad. Hacia el otro lado, ahí está el juicio final, donde verán ustedes qué clase de unidad tiene esta obra, ¿no? Es un fresco enorme que está pintado con un Cristo Rey sentado justo en el centro, ¿no? En el centro de la obra es el ser que responde a una perspectiva jerárquica, es más grande en tamaño y está más iluminado, más definido que los demás. Además está sentado dentro de la mandorla, que sería el anillo que une lo celestial y lo terrenal, ¿no? Y alrededor una cantidad de ángeles en movimiento. Fíjense que todos tienen movimiento, que unen, digamos, la mandorla con el resto de la pintura. La pintura, si trazamos una línea vertical, podemos ver que hacia un lado estarían las cosas del cielo y hacia el otro lado las cosas del infierno. Y si trazamos una línea media, están los ancianos en el momento del juicio con los ángeles del cielo. Bueno, o sea que tiene una organización geometrizada, les diré, y clara, bastante clara. Del Cristo hacia abajo hay una línea que está representada por esta cruz, y que divide lo claro de lo oscuro, lo celestial de lo infernal, ¿no? Además podemos ver cómo estos niveles horizontales que organizan con rigurosidad y con bastante rigorismo formal la obra. Él es un gran colorista, y sobre todo en esta capilla va a soltarse más al color que lo que hemos visto anteriormente, aunque también era colorista, pero acá es un poco más. Yo les voy a mostrar de esta obra algún detalle para que vean ustedes los efectos que él usa, los efectos expresivos, las posiciones, el movimiento, el tratamiento que hace de claroscuro, con cada uno de los colores, ¿no? Entonces él genera una sensación de profundidad que no es una profundidad muy marcada, pero sí tiene un sesgo o un toque de realismo, y por eso ese espacio profundo que él logra representar. Ahí tienen otras partes de donde está el diablo, que le salen esos bichos por las orejas y la gente sufriendo. Miren lo que hace,
los quiebres de las formas, formas espaciales todos tienen sus cuerpos trabajados en claroscuro y son tridimensionales, no son como figuras, son todos cuerpos tridimensionales que van allí, en este caso quebrados, retorcidos, están siendo devorados, maltratados, ahí uno le está pegando, y cómo él trabaja. Es interesante ver en esta obra cómo él trabaja estas variables del color en lo oscuro, no solo en relación con los colores claros y vibrantes. Pero esto tiene como una cuestión de sentimiento interior espantoso, ¿no? Es algo patético lo que pasa ahí. Y él lo expresa con muchísima maestría. Vemos ahí el otro lado, digamos, esto serían el juicio final está en los pies de la iglesia, y en la cabeza está aquí el altar con estas otras cantidades de pinturas. Ustedes verán el colorido que tiene eso, ¿no? Un colorido precioso. Están dispuestas cada una en un cuadro con este efecto o este tipo de pintura que imita la arquitectura, que se llama cosmatesco se llama, que también va a seguir siendo usado posteriormente en el Renacimiento, y inclusive hasta los finales del Renacimiento, estas imitaciones arquitectónicas. Fíjense que están los cuadros que, como ya les dije, no son consecutivos, no hay un relato que vaya desarrollándose a lo largo de la lectura de cada cuadro, sino que cada uno tiene como unidad. Cada uno tiene su unidad, cada uno tiene su brevedad, les diré. Y porque simplifica cada uno de los relatos, en este caso son todos del Nuevo Testamento, lo simplifica racionalizando esa realidad y precisando un momento en el que se hace el relato. En la parte inferior, fíjense que también hay unas pinturas que representan, en este caso, esculturas. Entonces acá estarían los relatos históricos, que, como les digo, o como ya les he explicado, él deja de lado las cuestiones de las leyendas. Él deja de lado eso y va a los hechos históricos en lo posible, ¿no? Pero no es igual la pintura que vimos en Asís que esta de Padua, son distintas. Bueno, acá tenemos, les voy a mostrar algunas. Acá tenemos un nacimiento, está la Virgen en el pesebre nuevamente con los ángeles, el San José, los pastores y los animales. Ahora no me voy a detener a describir toda la obra, pero sí quiero que observen algunas cosas. Fíjense en esto. Yo les dije que él no es un observador de la naturaleza, sino es que toma las cuestiones naturales del arte clásico, ¿no? de la antigüedad latina, de la antigüedad romana. Y eso puede verse, por ejemplo, en las proporciones de este cuerpo. Fíjense que este brazo sería medio corto o medio grueso. No estaría anatómicamente resuelto con las proporciones que corresponden. Sin embargo, cuando vemos la pintura, eso no importa, porque como tiene este movimiento y hace esa especie de hueco ahí entre sus dos brazos donde va a sostener el niño, eso es en realidad lo que a él le importa, el volumen y el espacio. Ahora, este detalle tiene un elemento que es muy interesante también, que es la cabeza de este burro. Fíjense el escorzo que tiene. El escorzo que tiene, que acusaría o remarcaría una profundidad. Si el burro estuviese de perfil, como es el caso de la vaca, o si estuviera de frente a nosotros, aplanaría. Pero este movimiento en escorzo le da profundidad y realismo también.
Esto de que él no mira la naturaleza se darán cuenta por los camellos, no los ha visto nunca. No ha visto nunca un camello, seguramente lo conoce por relatos, pero los incorpora, tienen carácter de animal y fíjense ustedes cómo trabaja los volúmenes de los cuerpos, esos volúmenes, esas cosas macizas, esos cuerpos macizos, corpóreos. Cuando uno piensa de dónde venimos, cuando uno piensa en el medioevo y de pronto que aparezca esta persona con este vigor, digamos con este vigor en la pintura en la que aparecen estos cuerpos pesantes, estos cuerpos macizos que se apoyan sobre sus pies, eso es todo una novedad. Y los volúmenes con los que él trabaja, fíjense el tratamiento del volumen de la cabeza del niño, que es como una esfera, o el cuerpo del niño que está ahí arropado, que es como una especie de cono, ¿sí? Entonces esos volúmenes son los que él representa y con los que construye la imagen. Bueno, hay una serie de pinturas muy interesantes aquí en Padua, donde se pueden ver, como les dije, los distintos momentos de la vida de Cristo. En este caso es el bautismo de Cristo, estas son las bodas de Caná, aquí es donde Cristo convierte el agua en vino, esto es uno de los milagros. Y fíjense ahí la arquitectura que hay, la arquitectura con la profundidad que él ha logrado dar, lo mismo que esta balustrada que hay acá arriba, con estas ménsulas de madera, el realismo que eso tiene, un realismo, una profundidad con el juego de las luces y sombras, algo nunca visto hasta el momento, lo mismo que la perspectiva de la mesa, o esta apertura que hay en el costado que nos indica que hay un espacio interior que se abre. Ahora, las figuras, nuevamente, estos tratamientos de paños tan voluminosos, macizos, son paños que están un poco quietos, les diré, y no son muy elegantes. No es una pintura elegante la del Giotto, sino que es más bien una pintura en relación con los cuerpos y los paños compactas, y las figuras son un poco rudas también, ¿no? Bueno, acá tienen la resurrección de Lázaro. Estos, como les digo, son los milagros. Pero en todos pueden ver eso, ¿no? Esa casi rudeza del tratamiento de los paños y de los cuerpos pesados, compactos. Son pinturas que tienen una suerte de dignidad. Los personajes. Cristo no es un ser una persona pobre, por ejemplo, ni nada de eso, sino que más allá de su estatus social tiene esta dignidad por su conformación, por las cuestiones formales a las que él usa, perdón. Fíjense esto acá, este escorzo de la lápida que han quitado con los personajes en escorzo, lo que le daría movimiento a la obra. Un movimiento que si estuviesen todas de frente o si estuviesen estas cosas en un costado y otras en otro, no generarían la tridimensionalidad que hay acá. Aquí hay un espacio tridimensional conformado por estos grandes volúmenes, a pesar de que, por ejemplo, allí están todas las cabezas pegadas en un espacio que se termina ahí en el azul. Pero es como que él está representando la espacialidad, el volumen, la pesantez de los cuerpos, muy marcadamente. Bueno, acá está la entrada de Jesús a Jerusalén. Miren ustedes el colorismo que hay acá. Fíjense que él en esta iglesia tiene una especie de diferencia de estilos con lo que hemos visto en Asís. Siempre eso es motivo de discusión de los estudiosos, de que si unas fueron pintadas con gente que colaboraba con Giotto, otras si eran de su pincel, porque efectivamente hay como una diferencia. Esta es muchísimo más
poderosa la construcción tonal, ¿no? El trabajo con el color. Nuevamente tiene un orden esto, que nos presenta como una imagen clara de lo que estamos viendo. Está llegando en el burro ahí Jesús, con este cuerpo pesante sobre un animal que es bastante verosímil. Fíjense el movimiento de las patas de este animal, es bastante verosímil. Los rostros están muy bien caracterizados y está entrando a Jerusalén, y aquí está la arquitectura nuevamente en perspectiva. Atrás tenemos estos personajes que de alguna manera no es que distraigan la atención del hecho, sino que agregan movimiento, dinamismo a las cosas. Fíjense cómo está hecho esto. Está bien, no observo la naturaleza directamente para describirla, Giotto, pero fíjense la maestría con la que puede representar estos follajes en tridimensión. Lo mismo que este pie de frente, por ejemplo, y todo este movimiento, una pierna hacia arriba, la cabeza hacia el costado, todas las plantas, cada una con sus direcciones, todo eso contribuye a la noción de movimiento. Bueno, y acá tenemos el beso de Judas. Las características van a ser casi siempre las mismas. Observen acá la cuestión del color que les decía yo, de esta construcción con color, que es mucho más evidente, más potente que lo que vimos antes en Asís. Aquí hay una cosa de tensión, hay una tensión porque Judas justo le está por dar el beso a Jesús y ya sabemos que es el beso de la traición. Entonces, en esta revuelta de gentes caracterizadas, cada una con sus particularidades, en este movimiento de lanzas y de fuego, hay una gran curva que envuelve, digamos, que está hecha con el manto de Judas, que envuelve, porque se continúa con la aureola de Jesús, y el punto central de la obra serían estos dos rostros, justo en el momento en el que lo traiciona, ¿no? Pero si se fijan ustedes la cantidad de escorzos y de movimientos que se generan en esta obra. Bueno, hay muchas. Acá hay una crucifixión. Nuevamente fíjense que el espacio es casi inexistente. Existe esto donde está la gente, que son muchos y son enormes, ¿sí? Pero empieza el cielo ahí mismo. Ahora es muy interesante esta expresión sentimental que tiene Giotto en Padua. Estos sentimientos que están más allá de la acción, digamos, son movimientos interiores, son movimientos de los sentimientos interiores que le dan un cierto patetismo y en algunos casos hasta un cierto expresionismo. Fíjense, este es uno de los ángeles del cielo. Ahí están los ángeles revoloteando, pero están desesperados. Es una cosa terrible lo que pasa, y eso está expresado por Giotto en estas obras. Es decir, que hay una cosa de un poco más de gravedad y de patetismo en estas obras, una expresión que se exagera hasta el punto de, miren lo que es esto, hasta el punto de el casi expresionista, les diré. Observen los escorzos. Este está de frente, este viene en esta dirección, este está de perfil. Es decir, que hay, si uno tuviese que marcar los ejes en los que se mueven todos estos ángeles, resulta que serían en todas las direcciones. Esos que les mostré recién, estos ángeles responden a este cuadro que es la lamentación por el Cristo muerto. La lamentación por el Cristo muerto es un cuadro excepcional que pinta Giotto ahí en Padua. Si ustedes ven, está enmarcado en un cuadrado como las demás pinturas. Sin embargo, él desfasa el centro hacia un costado.
hemos visto en casi todas que la lógica organizada, con particiones claras, en este caso no. En este caso tira este eje muy fuerte que divide el cuadro entre lo que está arriba y lo que está abajo, pero que además marca la dirección directa a el momento más terrible, más grave de declinación y de muerte, de ir al punto más patético de la obra, que es la muerte de Cristo. Ahí lo tienen más claro para que vean que las otras características son las mismas, y los ángeles revoloteando en todas las direcciones y con expresiones tremendas que les digo, casi llegan a la exacerbación de la expresión. Sería casi un expresionismo con esos rasgos fuertes, remarcados. Bueno, acá lo tienen, fíjense cómo este San Juan, cómo está posicionado en un escorzo rarísimo, porque está un poco agachado y con los dos brazos abiertos hacia atrás. Esa posición es una posición inaudita, pero que va a marcar un punto, una fuerza en el centro de la obra, que va a permitir que esto no se nos caiga, que no sea demasiado oblicuo ni demasiado gravitante, sino que esto va a sostener, digamos, aunque siga marcando la dirección. Ahí lo tienen más de cerca para que vean cómo es la pintura más en detalle, para que vean esas delicadezas que tiene Giotto, esa fuerza, porque esta forma, para pintar eso hay que tener una seguridad en la pincelada, una noción de cómo es que se representa el volumen en el espacio y cómo es que da la luz, además de la expresión, de una expresión terrible. Fíjense las líneas de contornos, el tratamiento que hace de claroscuros para dar esa sensación de tridimensionalidad. Y en este caso, por ejemplo, en el de la mano esa que va para atrás, el dibujo que tiene Giotto, porque con apenas un pasaje que hace del oscuro al claro, con eso solo no se da la sensación de volumen, con el dibujo sí. Entonces, con este dibujo tan preciso y con la potencia, digamos, de la pintura, es que él puede dar estas sensaciones de sentimientos internos. Bueno, ahí está la Virgen con Cristo. Fíjense todas las líneas de contorno marcadas negras que separan una figura de la otra, y la expresividad patética del dolor por el hijo muerto, ¿no? Este es uno de los ángeles también, para que vean eso que yo les digo, que hay una exacerbación del sentimentalismo en esta obra. Los personajes están con ejes verticales sosteniendo, digamos, la obra, que se continúan hacia allá, y este gravitar, esta caída, se ve acompañada por todos los volúmenes de estos cuerpos que se inclinan hacia el punto central que se halla en un ángulo de la pintura. Bueno, todo eso es novedad, todo eso es maestría de Giotto como pintor. Bueno, ahí les muestro un detalle de otra pintura donde se ve el tratamiento que hace con los animales, para que vean ustedes este camino al naturalismo de la representación verosímil, de la representación que se parece al modelo real en un espacio, o las propias imágenes, los propios elementos con su propia tridimensionalidad, que hacen que sea más real lo que se ve. Bueno, esta sería la organización de los cuadros. Hemos visto algunos de estos, no todos, porque son muchísimos, pero fíjense cómo el cosmatesco que les digo tiene abajo pintadas las virtudes en una de los lados de las paredes de la iglesia, y del otro lado están los vicios. Entonces tenemos la prudencia, la fortaleza, la templanza, la justicia, la fe, la caridad y la esperanza como virtudes, y del otro lado la desesperación, la envidia, la infidelidad, la injusticia, la ira, la inconstancia y la estupidez. Bueno, de esas yo he separado algunas para que vean la fe, por ejemplo, y la caridad,
que son imágenes, fíjense lo que hace él, las enmarca en un plano oscuro con la idea de que broten desde allí los volúmenes de los cuerpos. Si todo fuera claro sería más difícil, en cambio así él facilita esto. Pero esa aparición tridimensional de una estatua, porque estas ya no son figuras de seres vivos, son estatuas, son representaciones de piedra, digamos. Fíjense el movimiento que tienen, la claridad en la resolución y la dinámica, el dinamismo que tienen, ¿no? Además que dentro de las cualidades del color, el valor es uno, es decir, la claridad u oscuridad que pueda tener un color. En este caso esto es una acromía en la que se deslinda del color él, pero sigue trabajando con uno de sus aspectos, que serían las gradaciones de claros y oscuros. Bueno, hace estos personajes, fíjense lo que es la estupidez, es un personaje muy macizo, muy grueso, con esta cola absurda, ¿no? Y como todos están asentados sobre sus plantas y ocupan un lugar, en este caso escultórico, en el espacio. Dentro de las obras que se le encargan a Giotto, se le encarga el campanario de Santa Maria dei Fiori, es decir, de la Catedral de Florencia. Esta catedral es muy importante, muy importante, porque todos los artistas trabajan allí y es desde la construcción de su cúpula, que está ahí atrás, que se instaura y se crea y se define la perspectiva renacentista. Pero esta catedral estaba siendo construida, ya estaba iniciada, y a la muerte de Di Cambio, que era el arquitecto constructor que estaba construyéndola, lo contratan a Giotto para que él retomara la obra. Y él hace unas modificaciones al proyecto original que finalmente no se pueden cumplir porque también se muere Giotto. El proyecto no se concretó porque la altura que él quería que tuviera este campanil era entre 110 y 115 metros. No lo logra porque le falta una pirámide arriba que le había proyectado, que era de 30 metros de altura. Así es que ha quedado terminada posteriormente, muy posteriormente, con la participación de distintos artistas que ya vamos a ver. Ahora esta aquí la tienen, al campanario. Aquí lo tienen, al campanario inacabado, digamos, o que quedó en camino. Ahora, si se fijan, aquí está la parte de la catedral y el campanario está separado, no forma parte del cuerpo de la catedral, cosa que es muy común en la Edad Media. Nosotros en San Juan tenemos una catedral cuyo campanario está separado a la manera de este. Aparentemente la idea de separar el campanario era para que la vibración de las campanas no afectara la estructura de la iglesia, pero en realidad yo eso no estoy muy segura. Lo que sí sé es que está separada y que está a la misma línea, se proyecta sobre la misma línea de la fachada de la catedral, es decir, que está hacia un costado como si se tratara de un edificio independiente. Eso es lo que tenía para comentarles de Giotto.